Bien, vamos ahora ingresar a tenemos ahora una ponencia que tiene que ver con instrumentos de prevención y documentación de la tortura. Vamos a tener para esta parte al doctor Miguel Huerta, abogado, presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y tenemos a la doctora Carla Reyes Terán, del Consejo Nacional de Derechos Humanos, Ministerio de Justicia. Para esta mesa vamos a invitar a la doctora Carmen Burs Calle, quien va a estar moderando el día de hoy. Bueno, vamos a pasar con esta primera mesa de la mañana, después de estas presentaciones de los grupos que verdaderamente nos confrontan con las grandes necesidades que tenemos como país en la lucha contra la tortura, ¿no?, contra la impunidad. Tenemos ahora al doctor Miguel Huerta, él es de la Comisión de Derechos Humanos, CONICET, y nos va a presentar el Mecanismo Nacional de Prevención y el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura de las Naciones Unidas. Gracias. Sean todos ustedes, todas y todos, buenos días. Primero expresar mi agradecimiento al CAPS, al Centro de Atención Psicosocial, por haberme permitido tener este espacio de reflexión con ustedes. Como bien se ha señalado, este tema es una problemática vigente en nuestro país. De las graves violaciones de derechos humanos, lamentablemente la tortura es aquella que aún persiste en distintos estamentos y por diversos actores. Entiendo que el día de ayer han estado analizando inclusive los datos que ha venido recogiendo la Defensoría del Pueblo, que grafica claramente la realidad latente y vigente de esta problemática en nuestro país. Por ello es que las organizaciones de derechos humanos, que estamos integrados en el Grupo de Trabajo contra la Tortura, de la cual mi institución CONICET es coordinadora, hemos estado impulsando en el seno de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, que es la red que nos aglutina a todas las organizaciones de derechos humanos en el Perú, la gran mayoría, somos alrededor de 80 organizaciones a nivel nacional. Hemos estado impulsando un proceso para adoptar medidas que nos permitan prevenir la práctica de la tortura. Ustedes, de acuerdo a las conclusiones que he podido apreciar de los grupos de trabajo, han estado desarrollando centralmente el tema de investigación, documentación, investigación para un adecuado juzgamiento de la tortura, ¿no? Y he apreciado que han trabajado muy intensamente el tema de prueba en esta materia. En el caso del grupo contra la tortura, nos hemos focalizado principalmente en el área de la prevención. Y en ese ámbito es que hemos estado impulsando en el país un proceso a través del cual se implemente un protocolo facultativo. Ustedes saben, por su experiencia jurídica y los otros colegas, por su experiencia profesional, que tenemos dos instrumentos internacionales muy importantes en materia de tortura, que es la Convención contra la Tortura de Naciones Unidas, del año 1984, ratificado por el Perú y por lo tanto obligatorio en el Perú desde 1988, y la Convención Interamericana para la Prevención y Sanción de la Tortura, de la década del 90. Bueno, aparte está el Estatuto de Roma, la Corte Penal Internacional, que tiene que ver con Derecho Penal Internacional, que Perú también lo ha ratificado. Pero la Convención de Naciones Unidas, que nos precisa qué es tortura, y nos señala también lo que son tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, luego ha sido objeto de un instrumento jurídico complementario, que es el cual yo voy a presentar el día de hoy para referir el contenido de este instrumento jurídico, la importancia del mismo y las acciones que desde sociedad civil hemos venido nosotros promoviendo para su debida implementación en el país. Me refiero al protocolo facultativo de la Convención contra la Tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes. ¿Qué nos plantea este protocolo facultativo? Nos plantea una nueva perspectiva para prevenir y combatir la tortura, que como ya mencioné es una de las graves violaciones de derechos humanos que aún sigue vigente en el país. ¿A través de qué? Es decir, cómo este protocolo facultativo nos da una nueva perspectiva para prevenir la tortura.
estableciendo un sistema de visitas regulares a lugares de detención. Lo que se busca, por lo tanto, es cuanto más abierto y transparente sean los lugares de detención, menos abusos se van a cometer contra las personas privadas de libertad. ¿Y qué nos propone el protocolo facultativo para realizar este sistema de visitas regulares? Nos propone un mecanismo dual de prevención, nacional e internacional, que consistirá en efectuar visitas periódicas a estos lugares donde se encuentran las personas privadas de libertad con el fin de prevenir la tortura. Estos mecanismos, el nacional y el internacional, van a trabajar de manera complementaria, articulada para ese objetivo. El mecanismo internacional consiste en el establecimiento de un subcomité para la prevención de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, que tiene como misión realizar visitas regulares a lugares de detención en los estados parte que sean integrantes de este protocolo facultativo. Perú es estado parte y por lo tanto este subcomité tendría la potestad de visitar el país para poder conocer la situación de las personas privadas de libertad en estos lugares de detención. Y el otro es el mecanismo nacional, que consiste en un mecanismo nacional de prevención que debe ser designado por los estados parte, que deben ser entidades nacionales descentralizadas que tengan la facultad de visitar cualquier lugar de detención con independencia funcional. Por lo tanto, la independencia de los mecanismos nacionales de prevención es fundamental para garantizar la eficacia de su labor para prevenir la tortura. Estos mecanismos deben ser, por ende, separados del Poder Ejecutivo, del Ministerio Público, del Poder Legislativo y del Poder Judicial. Y deben tener como mínimo las siguientes facultades: examinar periódicamente el trato de las personas privadas de libertad en lugares de detención, hacer recomendaciones a las autoridades competentes con el objeto de mejorar el trato y las condiciones de las personas privadas de libertad, y hacer propuestas y observaciones acerca de la legislación vigente o de los proyectos de la ley sobre la materia. Como ya mencioné, la realidad peruana nos muestra que los casos de tortura ocurren en lugares como comisarías, que son principalmente las dependencias en las cuales nosotros hemos apreciado el mayor número de casos de tortura. Ayer, con los datos de la Defensoría, ustedes pueden haber también apreciado que es en dependencias policiales donde lamentablemente se da estas mayores prácticas. Sin embargo, nosotros también, por experiencia institucional, hemos apreciado que ocurren casos en establecimientos penitenciarios, torturas sobre internos, y en bases militares, en caso de tortura sobre personal que cumple servicio militar. Por ello es que hay una amplia documentación de la Defensoría del Pueblo y los Organismos de Derechos Humanos que refieren de esta problemática. El 16 de julio del 2006, el Congreso de la República aprobó este protocolo facultativo mediante la Resolución Legislativa 28833. Luego, mediante el Decreto Supremo 044 del 2006 de Relaciones Exteriores, se ratificó el protocolo facultativo y se depositó el instrumento de ratificación el 14 de septiembre del 2006. Según lo establecido en el artículo 28 de este protocolo facultativo, este mecanismo entrará en vigor al 30º día de efectuado el depósito. Por lo tanto, el protocolo facultativo entró en vigor para el Perú el 14 de octubre del 2006. Y desde esa fecha, Perú tenía un año para habilitar el mecanismo nacional de prevención. Pero lamentablemente hasta ahora no se ha materializado. Ya la doctora Carla Reyes va a explicar, porque ella tiene en representación del Ministerio de Justicia, cómo está el tema. Pero nosotros creemos que ha pasado tiempo suficiente para viabilizar la constitución de este mecanismo, pero hasta el momento no se ha llegado a materializar su constitución. A pesar que en mayo de 2008, el representante del Estado peruano, la ministra de Justicia de entonces, que por cierto ahora también es ministra de Justicia, ofreció ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas el establecimiento de este mecanismo. Pero lamentablemente hasta ahora no lo hemos materializado.
Para la constitución de estos instrumentos que he mencionado, el internacional y el nacional, tenemos una serie de antecedentes. Las visitas preventivas a centros donde están personas privadas de libertad tienen como antecedentes, por ejemplo, la labor que en su momento realizó el Comité Internacional de la Cruz Roja, que fue la primera organización que impulsó las medidas de protección de personas detenidas, estableciendo un sistema de visita a estos lugares de detención por órganos imparciales y de expertos. De acuerdo a los datos del Comité Internacional de la Cruz Roja, aparte de los heridos y los enfermos, los detenidos son la tercera categoría de personas vulnerables que han ameritado una protección prioritaria por parte de esta entidad. Luego, a nivel del Consejo Europeo, la Asamblea Consultiva del mismo propuso la elaboración de un tratado europeo para constituir un proyecto de convenio europeo para establecer una Comisión Internacional de Justicia y un Comité contra la Tortura, que dio pie precisamente a la Convención Europea del año 87, que establecía las visitas preventivas a los lugares de detención. Estas experiencias fueron recogidas por las Naciones Unidas y de ahí surge el establecimiento de este protocolo facultativo de la Convención contra la Tortura, que fue aprobado finalmente el 18 de diciembre del 2002 y, como ya mencioné, Perú lo ratificó el año 2006. Sin embargo, previo a la existencia del protocolo facultativo, ha habido otras experiencias en diversos países del mundo de organismos que realizan estas visitas a lugares de detención, como el Comité de Visitas de Bahamas, el Mecanismo de Inspección de Prisiones de Brasil, la visita de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de la India, entre otras entidades a nivel mundial que realizan actividades que se asemejan a lo del Mecanismo Nacional de Prevención. Ya he referido, el protocolo facultativo, por lo tanto, es un tratado internacional que establece un sistema de visitas periódicas a lugares donde se encuentran personas privadas de libertad. Y quiero remarcarlo, luego lo voy a detallar más adelante. Fíjense que no utilizo el concepto de establecimientos penitenciarios, sino lugares donde se encuentran personas privadas de libertad. ¿Por qué remarco ello? Porque con ese concepto, lo que busca el protocolo es incorporar a todo ambiente donde pudiera haber una persona privada de libertad. Puede ser establecimiento penitenciario, puede ser una comisaría, puede ser una base militar, o cualquier ambiente donde pudiera estar una persona privada de libertad, incluso transitoriamente. Por ejemplo, los centros transitorios que hay en migraciones. Ese es un lugar de detención, por más que pudiera estar la persona por algunas horas. Entonces, lo que busca el protocolo es tener la capacidad de poder visitar cualquier ambiente en el que pudiera haber personas privadas de libertad. Y otro detalle muy importante: estos ambientes pueden ser públicos o privados. Eso es muy importante remarcarlo también, para el ámbito de competencia que va a tener este mecanismo. Por ejemplo, los casos de centros psiquiátricos. Muchos centros psiquiátricos son entidades privadas, pero en los cuales pueden haber personas por disposición judicial. Por eso es que se da un amplio mandato de acción para que estos mecanismos puedan actuar. Por lo tanto, nosotros tenemos acá un enfoque preventivo del sistema de prevención de la tortura. ¿Por qué? Porque a través de estas visitas a estos lugares de detención, lo que se busca es que tanto el subcomité, que es el mecanismo internacional, como el mecanismo nacional de prevención, que es el mecanismo interno, puedan luego promover acciones para informar a las autoridades, adoptar medidas para corregir las situaciones de las personas privadas de libertad. Y ese es un detalle muy importante del enfoque preventivo. No confundamos la labor de investigación de posibles casos de tortura, que corresponde, por ejemplo, al Ministerio Público a nivel interno, o al Comité contra la Tortura a nivel del sistema internacional, con la labor que van a cumplir el Subcomité de Prevención de la Tortura y el Mecanismo Nacional de Prevención. Ellos cumplen labores preventivas, no es para investigar casos de tortura, es para investigar las condiciones en que se encuentran las personas privadas de libertad.
a fin de que puedan presentar recomendaciones a los estados y a las autoridades correspondientes para que adopten medidas correctivas para evitar que se pudieran dar situaciones de vulneración del derecho a la integridad de la persona, es decir, torturas o tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Por ello es muy importante el diálogo constructivo con las autoridades, fundado en recomendaciones detalladas surgidas de este análisis independiente y especializado del sistema de detención. Por ello la importancia también de las constantes visitas a estos centros de detención y a la atención de los casos. El artículo 11 del protocolo facultativo señala que este subcomité está habilitado para visitar, el subcomité es el órgano internacional, está habilitado para visitar cualquier lugar donde se encuentren personas privadas de libertad, está también habilitado para asesorar y ayudar a los estados partes para el establecimiento de los mecanismos nacionales de prevención, y ahí está la oferta del subcomité para el Estado peruano, para contribuir en ello, para mantener contacto con los mecanismos nacionales una vez que estos se constituyan, establecer una relación de confidencialidad en la labor de este mecanismo internacional con el mecanismo nacional y cooperar con los órganos competentes de Naciones Unidas. Este subcomité, cuando se constituyó el año 2006, se habilitó en enero del 2007 el funcionamiento, estuvo inicialmente formado solo por 10 expertos independientes. Sin embargo, el año pasado hubo una ampliación de estos miembros del subcomité y ahora son 25 miembros, y entre ellos hay un peruano, el doctor Felipe Villavicencio Terrero, que ustedes seguro deben conocer, que es un experto en materia de derecho penal, un especialista, ha sido seleccionado el año pasado por Naciones Unidas y ahora es miembro del subcomité. Precisamente esta semana está sesionando este subcomité y el doctor Villavicencio está participando de esas reuniones. Y en el caso del Mecanismo Nacional de Prevención, es fundamental, como ya mencioné, primero, que tenga una apertura a los lugares de detención, cualquiera que sean estos. Por lo tanto, la norma de creación, y no voy a ingresar al detalle de la norma porque eso la doctora Reyes lo va a mencionar, no debe establecer una lista cerrada, sino una lista enunciativa y abierta de estos lugares de detención. Luego tiene que tener una independencia clara, funcional, no puede depender de ningún poder del Estado. Independencia financiera, tiene capacidad para manejar sus propios recursos y debe tener garantías y poderes respecto a las visitas que pueda realizar. Y estas visitas deben ser, por un lado, pueden ser pormenorizadas, que le permita hacer un análisis detallado del sistema de detención amplio de cualquier lugar donde estén las personas privadas. Pueden ser visitas ad hoc en el caso de casos especiales por información que haya recibido este Mecanismo Nacional de Prevención, o pueden ser también el monitoreo continuo, que es esencial para el efecto disuasivo que se busca en el marco de acción de estos mecanismos preventivos. Y finalmente, para terminar, el tema de las acciones desde la sociedad civil. Como mencioné, hay un grupo de trabajo contra la tortura en la que estamos varias organizaciones de derechos humanos. El CAPS es parte de esta red, al igual que mi institución COMISET, entre otras instituciones de derechos humanos, y ha venido promoviendo acciones, hemos venido promoviendo acciones para la implementación del protocolo. Por ello, el año 2007, en septiembre del 2007, logramos que todos los miembros del subcomité pudieran visitar el Perú para poder hacer acciones de incidencia en las autoridades para viabilizar su implementación. Ellos lo coordinamos con la Asociación para la Prevención de la Tortura, la APT. Hemos desarrollado en estos años un esfuerzo enorme para viabilizar su implementación. Es así que trabajamos un proyecto de ley que pusimos en conocimiento de las autoridades en 2010, y bueno, lo que se ha logrado avanzar hasta ahora es que en diciembre del año pasado el Consejo Nacional de Derechos Humanos, que preside el Ministerio de Justicia, llegó a aprobar el proyecto de ley, pero este todavía está pendiente de aprobación en el Consejo de Ministros. Estamos peleando, coordinando insistentemente. En el Ministerio de Justicia tenemos un aliado estratégico, pero estamos buscando que finalmente el Consejo de Ministros llegue a aprobar esta propuesta
y que lo remita al Congreso de la República. En esa situación estamos y esperamos realmente que prontamente se pueda habilitar el funcionamiento de esta instancia fundamental que es el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura. Muchas gracias, muy amable. Bueno, muchas gracias Miguel. Creo que nos has dado un recorrido bien extenso y bien claro en relación a todo lo que se viene haciendo, y creo que se visibiliza también el trabajo constante de la sociedad civil en este esfuerzo de lucha contra la tortura. De todas maneras, el grupo ha publicado este resumen, ¿no?, que es una cosa bastante sintética del mecanismo nacional que puede servir como de guía. Bueno, ahora le damos la palabra a la doctora Carla Reyes. Ella es miembro del Consejo Nacional de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, como decía Miguel, aliado en este proceso, y creo que el hecho de todo este esfuerzo de ir empujando este tipo de mecanismos que ayuden a la observancia de los derechos humanos ayuda a que el Estado, pues, junto con la sociedad civil, se comprometa en ese esfuerzo. Doctora Reyes. Buenos días. Primero que nada, expresar mi agradecimiento por la invitación y llevarles a ustedes también el saludo de la Presidenta del Consejo Nacional de Derechos Humanos, la doctora Rosario Fernández, y del Secretario Ejecutivo del Consejo Nacional de Derechos Humanos, el doctor Stephen Yurijas del Carpio. Solo para recordarles la labor que realiza el Consejo Nacional de Derechos Humanos como órgano consultor del Poder Ejecutivo en materias de derechos humanos. Parte de mi posición ya la expresaba el doctor Miguel Huerta, por eso vamos a ir un poco rápido. Como mucho se ha dicho repetidamente en numerosos instrumentos internacionales, la tortura está prohibida bajo todo tipo de circunstancias. Por eso partimos de la premisa de que cualquier acción u omisión destinada a infligir a la persona una aflicción física, psíquica y moral está proscrita. Esta prohibición está regulada en diversos instrumentos internacionales, tanto a nivel universal como regional. A nivel regional tenemos la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, luego la Convención Americana, y el instrumento específico que desarrolla las características de lo que es tortura es la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura. A nivel universal, el documento más relevante es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que establece expresamente la prohibición de la tortura. Luego tenemos la Convención contra la Tortura de las Naciones Unidas y el protocolo facultativo de la Convención contra la Tortura, que es el documento que nos toca discutir en esta sesión. El protocolo facultativo de la Convención contra la Tortura es un tratado adicional al tratado principal, es decir, a la Convención contra la Tortura. Introduce disposiciones que no están contempladas en el tratado original al cual se refiere, pero sin embargo lo complementan. Es decir, que al constituirse en un texto complementario a un instrumento internacional ya existente, tan solo los Estados partes en este último pueden ratificar el protocolo facultativo. En otras palabras, los Estados primero deben ratificar la Convención y solo después proceder a la ratificación del protocolo facultativo. Siguiente, por favor. El protocolo facultativo fue aprobado en el año 2002 y el Estado peruano lo aprobó y ratificó en julio del 2006, depositando el instrumento de ratificación el 14 de septiembre del 2006, y conforme lo establece el propio protocolo, entró en vigencia el 14 de octubre del 2006 para el caso del Estado peruano. Este protocolo, como ya lo señaló el doctor Miguel Huerta, introduce un sistema de visitas a lugares de detención donde se encuentran privadas personas de libertad, y la característica de este protocolo y que lo hace único es su naturaleza preventiva, es decir, como bien lo señaló el doctor Huertas, la operatividad del protocolo se inicia no a raíz de una vulneración, de una presunta tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes, sino previo, o
sea, quiere decir que las personas que van a visitar los lugares de detención ingresan a los lugares con la finalidad de observar las condiciones en las cuales se encuentran las personas y a ello efectuar recomendaciones a las autoridades competentes. Es decir, se abre un espacio de diálogo entre los expertos y entre las autoridades. Sí. Pues, este mecanismo, el mecanismo nacional que nos interesa discutir ahora, está compuesto por dos sistemas. Un mecanismo internacional que está formado por un subcomité internacional y que, como bien lo señaló, tenemos la presencia dentro de uno de sus 25 miembros de un peruano que fue la elección, la candidatura de esta persona fue motivada en el seno del Consejo y se contó con una unanimidad para ser elegido como un miembro del comité. Y luego tenemos el mecanismo nacional, que es el que debe ser designado por cada Estado parte. Ahora, el mecanismo fue una de las preocupaciones del Consejo Nacional de Derechos Humanos desde el momento en que el Estado peruano ratificó el protocolo facultativo. Una de las primeras acciones por parte del Estado fue lo manifestado por en ese entonces la doctora Rosario Fernández, presidenta del Consejo Nacional de Derechos Humanos y ministra de Justicia, en el periodo de sesiones del examen periódico universal del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en mayo del 2008. En esa sesión, la doctora expresó como uno de los compromisos voluntarios contraídos por el Estado peruano la voluntad de cumplir las obligaciones contraídas en virtud del protocolo facultativo, mediante la creación de uno o varios mecanismos nacionales de prevención. Es a partir de entonces que el Consejo Nacional de Derechos Humanos ha venido estudiando la mejor fórmula para poder implementar este mecanismo nacional de prevención. Durante el 2008 se discutió y se dio la posibilidad de que sea el mecanismo del Ministerio Público. Luego se pensó en una entidad mixta compuesta por el propio Consejo de Derechos Humanos y el Ministerio Público. Sin embargo, las características que establece el propio protocolo facultativo no permiten que ni el Ministerio Público pueda asumir tal función. ¿Por qué? Porque el principio que rige el protocolo facultativo es un principio de autonomía y independencia. Independencia del Poder Ejecutivo. Es así que luego de evaluar el protocolo facultativo, luego de recoger las opiniones de diversos sectores del Estado, miembros del Consejo de Derechos Humanos, y esto fue discutido con la presidenta del Consejo de Derechos Humanos también, es que se pensó y se acordó en una sesión del Consejo de Derechos Humanos del 1 de junio, recomendar a través de la presidencia del Consejo de Derechos Humanos que sea la Defensoría del Pueblo la entidad que asuma tal función. ¿Y por qué se pensó en la Defensoría del Pueblo? Se pensó en esta institución porque ya de por sí cumple esta naturaleza de visitas periódicas y, como lo expresa su ley orgánica, es una institución autónoma del Estado. En dicha sesión también se acordó formar un grupo de trabajo que elabore dicha propuesta de ley. Este grupo de trabajo estuvo formado por sectores del Estado como son el Ministerio del Interior, el Ministerio de Defensa, el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo y la propia Coordinadora de Derechos Humanos, Nacional de Derechos Humanos. Lo que debemos rescatar del resultado de este proyecto es que fue elaborado a manera de un consenso tanto por el Poder Ejecutivo como por la sociedad civil. Este proyecto finalmente se presentó, siguiente por favor, en diciembre del 2010 en una sesión del Consejo en donde se contó con una aprobación por unanimidad.
Ahora, ¿qué es lo que sigue después? Una vez que el documento fue elaborado, este documento fue remitido a la Oficina de Asesoría Jurídica del Ministerio de Justicia, quien en enero del 2011 dio viable el documento y lo remitió al Ministerio de Economía, Finanzas y la Presidencia del Consejo de Ministros con la finalidad de recibir sus informes técnicos, porque para poder remitirlo a la Presidencia del Consejo de Ministros necesita los vistos del Ministerio de Economía y Finanzas y de la PCM por razones técnicas. En la actualidad, el proyecto de ley se encuentra en la Presidencia del Consejo de Ministros y el Consejo, y como bien lo señaló el doctor Huertas, estamos insistiendo para que de una vez el informe técnico salga y con el visto bueno pueda ser presentado en una sesión del Consejo de Ministros. Yo debo señalar también que el proyecto de ley recoge todo lo establecido en el protocolo facultativo respecto a los mandatos y a las facultades. Asimismo, respeta los principios conocidos como los principios de París para que se le pueda dar una autonomía y una independencia al Mecanismo Nacional de Prevención. También quisiera agregar que desde el Consejo de Derechos Humanos se tiene toda la voluntad de que este mecanismo nacional se implemente y así poder cumplir con una de las obligaciones internacionales del cual el Estado debe de respetar. Eso es todo. Muchas gracias, doctora Reyes. Sí, es interesante cómo, de todas maneras, la ministra, presidenta del Consejo Nacional de Derechos Humanos, se compromete en este esfuerzo y, bueno, estos procesos no son procesos cortos y lo alentador es que todo no se ha detenido y está en camino y que hay una voluntad política para que esto salga, que esperemos se dé en el próximo gobierno. Bueno, ahora pasamos a una rueda de preguntas para el doctor Miguel Huerta o la doctora Carla Reyes. ¿Qué sanción tendría el Estado peruano de no cumplir este mandato, de no aprobarse? ¿Qué consecuencias o cuál es el procedimiento frente al país, ¿no? Lamentablemente el protocolo no establece una sanción concreta al Estado que no cumple con su obligación de implementar el mecanismo. O sea, no hay una sanción específica establecida en el protocolo. Sin embargo, hay mecanismos a través de los cuales Naciones Unidas puede hacer un seguimiento de esa obligación. Uno de ellos es el propio Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Como ratificó la doctora Reyes en su presentación, el Estado peruano en mayo del 2008, cuando hizo su presentación en el examen periódico universal, ofreció habilitar este mecanismo. Por lo tanto, en el siguiente examen de periódico universal, el Estado peruano va a tener que dar cuentas porque no ha cumplido con ese ofrecimiento. Entonces es una forma a través del cual se tiene la oportunidad de exigir al Estado peruano cumplir con esa obligación internacional. Otra es a través de la revisión de informes periódicos que hace el Comité contra la Tortura, el órgano principal de Naciones Unidas en esta materia. Precisamente el Estado peruano está culminando su informe. Tuvimos ayer una sesión del Consejo Nacional de Derechos Humanos a la cual asistimos como representantes de sociedad civil. Por cierto, en el Consejo Nacional de Derechos Humanos hay representantes del Ministerio Público y del Poder Judicial. Por lo tanto, confío que sus representantes hayan articulado con ustedes la información que en este informe obra, porque hay datos del Poder Judicial y del Ministerio Público. Y en este informe el Estado está refiriendo la situación de esa obligación internacional. Esa es otra oportunidad que tenemos, porque el comité le va a preguntar al Estado peruano qué pasó con ese compromiso. Y ahí nosotros desde sociedad civil, lo saben los representantes del Estado peruano, vamos a informar que a pesar que el Estado peruano tenía una obligación de en un año cumplir con ese compromiso, ese periodo venció en octubre del 2007 y no se ha logrado. Entonces el comité, luego que revise el informe del Estado peruano, va a plantear una serie de recomendaciones que el Estado va a tener que acatar.
Y estoy seguro que entre esas recomendaciones va a estar la necesidad de habilitar ese mecanismo. Esos serían los instrumentos que tendríamos nosotros para presionar al Estado peruano para cumplir con esta obligación internacional que voluntariamente ha asumido, porque el Perú decidió soberanamente ratificar el protocolo facultativo. Por lo tanto, ahora le corresponde cumplir con esa obligación internacional que estoy seguro va a contribuir para que todos los ciudadanos podamos tener garantizado nuestro derecho a la integridad personal. ¿Alguna otra pregunta del público? De repente Miguel va a dar alguna información adicional, a ver. Sí, comentar, el Subcomité de Prevención de la Tortura tiene la potestad de hacer visitas oficiales a los estados. Perú no está comprendido en este año en las visitas oficiales, pero es probable que en los siguientes años sí pueda estar incorporado como visita oficial. Pero va a haber un país en el cual va a haber una visita que es muy cercano y va a ser muy interesante conocer los resultados de esa visita, que es Brasil. Brasil va a ser visitado en este segundo semestre del año. Y el representante peruano ante el subcomité, que es el doctor Felipe Villavicencio, va a formar parte de esa visita internacional. Y va a ser muy interesante en su oportunidad conocer los resultados de la misma. Es cierto, y ese es un detalle que muchos hemos discutido y observado del protocolo. Los informes de las visitas son confidenciales. ¿Por qué? Porque el objeto de la visita es contribuir con las autoridades a adoptar las medidas correctivas necesarias. Y solo se publicarán si el Estado lo autoriza o si el Estado de mutuo propio publica partes del informe. Solo en esas circunstancias será publicado el mismo. Pero confiamos que los países democráticos tengan la voluntad de autorizar esas visitas, que serían muy útiles para nosotros para ver qué medidas correctivas se pueden adoptar por nuestros estados para mejorar las condiciones de las personas privadas de libertad, que es el objeto central de este mecanismo de protección, tanto el mecanismo internacional como el nacional. Bueno, yo creo que los dos ponentes han sido bastante claros en su presentación y quizás de todas maneras están ellos llanos a poder consultar o absorber alguna consulta posterior que puedan tener los miembros de acá del grupo de este taller, y daríamos paso entonces acá. Bueno, mi nombre es Julio Núñez, vengo del Distrito Judicial de Puno. Mi pregunta es la siguiente. Desde ayer he podido escuchar a través de todos los ponentes de que se encuentra que tienen datos estadísticos del Ministerio Público del Poder Judicial respecto a las torturas y tratos inhumanos. Más que todo tratos inhumanos, que no existen datos reales ni efectivos. ¿Por qué? Porque simplemente las convenciones, los protocolos de derechos humanos dan un concepto de lo que es la tortura. Sin embargo, es residual respecto a nuestra propia aplicación referente al Código Penal. El artículo 321 prevé el delito de tortura, pero simplemente basado en que el sujeto activo viene a ser el funcionario público. Entonces, ¿qué pasa con los otros datos o qué pasa con los casos de tortura en los cuales el funcionario público no es el agente activo del delito o el agente activo? Por ejemplo, en el caso de Puno, fundamentalmente se dan las famosas rondas campesinas, o tal vez en los casos que sucede de que los serenazgos cometen abusos humillantes en contra de personas. Sin embargo, no existen datos al respecto. ¿Cuál es la recomendación, las prevenciones contra esos actos de tortura que se cometen? No he podido escuchar hasta hoy día, bueno, desde ayer hasta hoy, que existan algún dato al respecto. Dice la forma en la cual se tipifica el delito de tortura y establece que la calidad del sujeto activo es un funcionario público. Para los casos que suceden, como los que mencionabas en Puno,
no se dan quizás en algunas circunstancias esas características, es decir, que el juez al momento de calificar o el Ministerio Público debe tener en cuenta el tipo objetivo y el tipo subjetivo del delito. Si no contempla esas características, no puede tipificarlo como tal. Luego también quisiera agregar que efectivamente hay muchas situaciones en las cuales el operador de justicia no considera que la situación no amerita tortura, pero no existe otro tipo legal como el de tratos crueles, inhumanos o degradantes para calificarlo como tal, y opta por calificarlo bajo otros supuestos como son el de abuso de autoridad, o en otros casos también vemos que es lesiones graves. Sin embargo, quisiera agregar que ya ha habido un intento por parte del Colegio de Abogados de modificar e incorporar en el Código Penal un tipo denominado tratos crueles, inhumanos o degradantes, con la finalidad de subsanar este problema que ocurre. Porque el problema da en que si una situación no es grave, no constituye grave, no es calificada como tal. Este proyecto de ley se encuentra en la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso y bueno, lamentablemente no podrá ser visto en esta legislatura, pero ya hay una preocupación y ha habido un intento por subsanar esta situación. Yo quería tomar la inicial intervención que usted hizo sobre el registro de las quejas. El Comité contra la Tortura de Naciones Unidas, la revisión del informe anterior que le hizo al Estado peruano, que fue el año 95, si no me equivoco, o 96, si no me equivoco, fue el 96, ¿no es cierto? Señaló entre sus recomendaciones que el Ministerio Público habilite un registro de quejas de tortura. Y hasta donde sé, ese compromiso no se ha cumplido. Es cierto que en el informe del Estado peruano, que está acá, refiere que el Instituto de Medicina Legal tiene un registro, es lo que dice el informe del Estado peruano. Pero registro oficial de queja de tortura que debió constituir el Ministerio Público por indicación de ese informe del Comité contra la Tortura no se ha materializado hasta ahora. Y el Estado peruano va a tener que informar al Comité qué pasó con esa recomendación. Ahora, usted mencionó el caso de Serenazgo. Para nosotros desde sociedad civil eso es tortura. ¿Por qué? Porque para nosotros desde sociedad civil entran dentro de la categoría de funcionarios servidores. Y cuando ellos utilizan la fuerza indebida contra el personal, por ejemplo, personas de venta ambulatoria, y maltratan a ese personal de venta ambulatoria, según la gravedad puede configurar tortura. Porque recuerden ustedes que la tortura tiene varias finalidades, no es solamente obtener información o confesión de la persona, también es finalidad de la tortura el castigo por un hecho que ha cometido o se sospeche que ha cometido. Por ejemplo, venta ambulatoria ilegal. Para nosotros, desde sociedad civil, eso califica. Es más, mi institución tiene casos en los que agentes de serenazgo están siendo procesados por tortura, con un hecho que tenemos en este momento en curso en Pisco. Entonces, esas situaciones para nosotros sí califican de tortura y estamos denunciando bajo la tipificación correspondiente. Bueno, efectivamente, como dijo el doctor Miguel, a pesar de que ha sido una recomendación del Comité contra la Tortura desde el año 98, el implementar un registro de denuncias por parte del Ministerio Público, este ejercicio de elaborar este último informe periódico que vamos a presentar en los próximos días ante el comité, nos ha hecho reflexionar también con las autoridades del Ministerio Público a fin de poder implementar este sistema de registro de denuncias. Si bien es cierto, no existe un registro de denuncias para casos de tortura, ellos cuentan en la actualidad con un registro denominado SIAP, en donde uno puede, por delitos, ubicar la cantidad de denuncias que se encuentran a nivel nacional. Lamentablemente esto solamente es de acceso para los propios funcionarios del Ministerio Público, y también cuentan con un registro que se llama el Renadespe. Y bueno, sí se ha conversado respecto de la necesidad de implementar este registro de denuncias y se está trabajando en ello. Sí, yo quería simplemente recordar
que en los datos que ayer la Defensoría entregó, planteó que en el año 2009 se encontraron 8 casos de quejas contra el serenazgo, y en el 2010 serían 7 los casos de quejas de serenazgo, lo cual hace que, considerando lo que ha ocurrido en años anteriores, el serenazgo se está constituyendo en una fuente de situaciones que ameritan una investigación acerca de la tortura, lo cual también nos llama la atención a la sociedad civil para también incluir no solamente al INPE, a la Policía Nacional o a las Fuerzas Armadas, sino también a los municipios locales, los gobiernos locales, como parte de la prevención de la tortura. Interesante el comentario que hace el colega que me ha antecedido de Puno, cuando manifiesta pues esta problemática con relación a la cualidad de la gente. Y hasta ahora es un problema latente de que no hay un mecanismo alterno para poder verificar siquiera cuándo estamos hablando de un funcionario o un servidor público. Y aquí se suscita realmente el problema para poder calificar el delito de tortura y diferenciarlo con el delito de lesiones y abuso de autoridad. Me permito hacer esta exposición toda vez de que en zonas andinas pues muchas veces las rondas campesinas han cometido hechos contrarios a nuestro ordenamiento jurídico. Hablamos de los años 80, de los años 90. Y mi pregunta para los expositores es si las rondas campesinas tienen la cualidad de funcionario servidor público o en su defecto, bajo qué consideración deben denunciarlo a estas personas. Gracias. Y yo distinguiría entre rondas campesinas y comité de autodefensa, que es una norma del Ministerio de Defensa. Es más, el Ministerio de Defensa supervisa las armas que emplea. Si esos comités de autodefensa han realizado un operativo en coordinación o con autorización de las Fuerzas Armadas, sí pueden ser sujetos activos del delito. ¿Por qué? Porque el tipo penal señala claramente que puede ser funcionario de seguridad público o el particular que actúe con consentimiento o aquiescencia del funcionario. Entonces, nosotros tenemos algunos casos de miembros del Comité de Autodefensa que sí los hemos denunciado por tortura, o particulares que han actuado conjuntamente con un funcionario policial. Por ejemplo, tenemos el caso de una persona que fue imputada de asaltar a un taxista, y el taxista junto con el efectivo policial lo ubicaron a este supuesto asaltante y lo golpearon conjuntamente, y al final el señor fallece al día siguiente producto de los golpes. En ese caso nosotros hemos denunciado por tortura a los efectivos policiales y al taxista, porque él también participó de la golpiza en coordinación con los efectivos policiales. En esos casos el tipo penal sí permite que sea calificado como sujeto activo, porque actúan con consentimiento o aquiescencia del funcionario servidor público. Pero en el caso estricto de acción de particulares, que es caso rondas campesinas, ahí no califica el delito. ¿Pero qué figura puedo aplicar? El Código Penal, señores, tiene la figura de secuestro agravado por trato cruel de la persona. Ustedes saben que secuestro es privación de la libertad sin motivo o autorización alguna, indistintamente de la finalidad, ¿no? Indistintamente de la finalidad que uno tenga. Y si uno en esas condiciones aplica un trato cruel sobre la persona secuestrada, es secuestro agravado. Entonces, ¿qué figura yo le aplico? Le podría aplicar, si obviamente se dan los elementos típicos, esa modalidad de agravado de secuestro. Y por cierto, esa modalidad de agravado de secuestro tiene una pena más elevada que tortura. Si ustedes verifican la equivalencia de pena. Mi pregunta es la siguiente, incidiendo más en el sujeto activo del delito de tortura. Nosotros en Ayacucho vemos parte de lo que es el BRAE, y en el BRAE hay pues sitios en donde comunidades, ¿no? En donde sus autoridades son agentes municipales o tenientes gobernadores, y en dichas comunidades mayormente
reglamentan las conductas de latigazos, ¿no? O tenerlo ahí en la carceleta una noche, etcétera, etcétera, ¿no? Que es aprobado por todas las personas de la comunidad. En ese caso, ellos estarían cometiendo el delito de tortura, teniendo en cuenta que las autoridades, puede ser teniente gobernador, juez de paz, no letrado, ¿no? Mi pregunta es esa. Que ahí están establecidas las pautas de seguimiento. Sin embargo, la norma constitucional señala que la administración de justicia comunal debe ser en resguardo de los derechos humanos, ¿correcto? La sanción ronderil, de hacerlos prestar vigilancia, eso es parte de la administración de justicia. Pero si ya hablamos de latigazos, ahí estamos hablando de una situación que ya implica vulneración de los derechos de la persona, que es el límite que tiene la administración de justicia comunal. Y cuando la norma dice funcionario servidor público, no dice policía o fuerzas armadas, dice funcionario servidor público. Y señores, un teniente gobernador es un funcionario público, ¿correcto? No una autoridad comunal, que es diferente, pero un teniente gobernador sí, porque es parte de la estructura de autoridades políticas. Teniente gobernador y gobernador. Ahora es gobernador distrital, gobernador provincial y gobernador regional, porque eliminaron prefectos o subprefectos, pero sí le dieron la categoría de gobernador. Entonces, ahí sí califica, en el caso de tenientes gobernadores o gobernadores. Mire usted, en Huancavelica, ¿qué sucede? De que hay 16 comunidades que se hacen llamar o que se conocen como la nación Chopja, donde definitivamente impera pues un derecho consuetudinario muy sólido. Se aplica el criterio que ellos tienen para manejar su justicia consuetudinaria. Ojo con eso, porque en primer lugar, y de acuerdo a la cosmogonía andina, y en función de esa deidad que es la Pachamama, cualquier cosa pueden cometer ellos y no están infringiendo ninguna norma, sino que están restituyendo el daño que se ha causado a la Pachamama, porque la Pachamama existe antes, durante y después de los tiempos. Consecuencia, es la máxima divinidad que existe. Por eso el Código Penal, en el artículo 15, ha establecido el error culturalmente condicionado o aberratio ictus, justamente para ese tipo de interpretación o para ese tipo de hechos. Ese es el comentario que le quería hacer. Y en segundo lugar, sobre lo que usted decía respecto a la tortura que se ha aplicado al taxista, si nosotros sabemos de que el delito de tortura corresponde a un tipo penal cerrado, es decir, que solamente incurren los funcionarios públicos en el delito de tortura, en consecuencia, ahí sí le pregunto, ¿el taxista sería autor o cómplice primario de la comisión del delito de tortura si no es funcionario público? Ok, gracias. No, el tipo penal dice funcionario servidor público o en particular, que actúa con consentimiento de aquiescencia. Por lo tanto, el taxista es coautor del delito. Ahora, es cierto, y ahí los doctrinarios nacionales han analizado, eso no quita que el delito siga siendo un delito especial propio, aun cuando el taxista no tenga la calificación de funcionario. ¿Por qué? Porque el bien jurídico es el derecho a la integridad personal como garantía constitucional frente al Estado. Pero en esa circunstancia, el particular no está actuando de mutuo propio, sino el particular está actuando por la autorización que le está dando esa autoridad de realizar esas aflicciones. Por eso es que el tipo penal permite que los particulares, si lo hacen en coordinación o con autorización y consentimiento de la autoridad, puedan ser también sujetos activos del delito, por lo tanto coautores. Diferente, por ejemplo, la situación de desaparición forzada. En el caso de desaparición forzada, el tipo penal sí es limitado, dice funcionario y servidor público. En desaparición forzada, por ejemplo, ahí sí los civiles tendrían que entrar solamente bajo la figura de complicidad. Pero en el caso de tortura, el tipo penal sí señala también a los particulares como claramente como posibles sujetos activos del delito. Muchas gracias.